Vamos a ponernos de pie para cantar el primer himno en esta noche. Sublime gracia. Con fuerza, vamos. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Vamos bien fuerte. Gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Una más, vamos. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará. Muy bien, pueden tomar sus asientos. Ahora vamos a tener un apartado especial para los niños de Arca. Así que, Arca, adelante. No hay que temer, puedes confiar.
este momento vamos a adorar al Señor leyendo el Salmo 37. Salmo 37, comenzando en versículo 23. Salmo 37, versículo 23, siguiendo este salmo escrito por David. Salmo muy lindo. Dice así en versículo 23 de Salmo 37. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud, y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados. Mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Señor, te damos gracias por las verdades que hemos visto en este salmo. Te damos gracias que tú has ordenado nuestros pasos. Ayúdanos, Señor, a andar en ellos. Te damos gracias, Señor, que cuando caemos, que tú estás allí, no nos quedamos postrados, porque tú estás allí para ayudarnos. Vemos también, Señor, que tú eres un Dios que ama la rectitud. Y te damos gracias que eres un Dios así, un Dios santo, un Dios justo, un Dios recto. Ayúdanos entonces, como dijo David, de apartarnos del mal y hacer el bien para que podamos ser agradables a ti en toda nuestra manera de vivir. Te damos gracias, Señor, por el privilegio de estar aquí en esta tarde. Pedimos, Señor, que bendigas a nuestro tiempo de adorarte, que podamos levantar tu nombre en alto de todo corazón y adorarte en conjunto como iglesia. Y pedimos, Señor, que tu nombre sea glorificado en cada aspecto de esta reunión. En el nombre del Señor Jesús pedimos. Amén. Muy bien, vamos a ponernos de pie para cantar el siguiente himno. Vamos, con fuerza. Solemnes resuenen las voces de amor, con gran regocijo tributen honor al Rey soberano, el buen Salvador. Dignísimo es el del más alto honor. Vamos, alabad, alabad.
fuerte, vamos. Lo omnipotente, por siglos, amén. Muy bien, están cantando fenomenal. Seguimos así, de pie, cantando el siguiente himno. Vamos. Los cielos se abren con gloria indecible, los astros aplauden en triunfante fulgor, destellan las nubes, luz indescriptible y en gran majestad. Jesucristo y le veremos cara a cara en toda su gloria. Vendrá Jesucristo y le veremos cara a cara. Jesús, el Rey Señor, brillante esplendor rodeará su venida. En ese instante Cristo nos reunirá. La gran esperanza será ya cumplida. Veremos su rostro y nos llevará. Vamos, con fuerza. Vendrá Jesucristo y le veremos cara a cara en toda su gloria. Vendrá Jesucristo y le veremos cara a cara. Jesús, el Rey Señor, con son de trompeta y gran voz de mando, los muertos en Cristo ya resucitarán, y los que vivimos también transformados con él gozaremos vida eterna. Vendrá Jesucristo y le veremos cara a cara en toda su gloria. Vendrá Jesucristo y le veremos cara a cara. Jesús, el Rey Señor. Muy bien, pueden tomar sus asientos. Ahora vamos a tener, sí, el mensaje de la palabra de Dios. Adelante. Buenos días, hermanos. Estoy contento poder traer la palabra de Dios a ustedes una vez más. Estoy anticipando el día que podemos volver al edificio y tener comunión y vernos, saludarnos, animarnos en vivo, digamos, pero seguimos dando gracias a Dios por la tecnología y es un gusto cada semana estar con ustedes en reuniones de Skype los domingos y también los miércoles y también en algunos casos por distintos ministerios que hay. Realmente es una bendición eso y es una bendición ver cómo están siendo fieles, estudiando la Biblia, participando, animándose mutuamente, muchos con llamados y con comunicaciones, también grupos de Skype o de WhatsApp o de Zoom. Realmente todo eso es para la gloria de Dios, es una bendición para mí como pastor, pero también es una bendición para todos ustedes. Así que seguimos orando los unos por los otros y creciendo en la palabra. Él todavía está en control.
y todo lo que está pasando Él lo había anticipado ya. Así que vamos a tener el privilegio ahora de abrir la palabra de Dios. Así que les invito a abrir sus Biblias en 1 Corintios capítulo 1 y hoy vamos a comenzar en versículo 18. Ya hemos visto que en Corinto había mucho conflicto, mucha soberbia. Vimos que la iglesia estaba dividido en grupos que siguieron a distintos hombres. Algunos dijeron, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro. Algunos, yo soy de Cristo, no necesito de los hombres, pero todos fueron guiados por orgullo, por soberbia y por querer estar en el grupo mejor, en el grupo correcto. Pablo terminó la semana pasada, que realmente nosotros lo cortamos porque es el mismo párrafo, que lamento hacer eso, pero por el tiempo a veces es necesario. Pero es imposible entender el texto de hoy sin volver al versículo 17, donde Pablo dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Cuando él usa las palabras, sabiduría de palabras, está usando dos palabras en griego que fueron muy importantes, que es Sofía, logo o logos, que realmente lo que está hablando allí, lo vemos en el contexto, es sabiduría humana, sabiduría del razonamiento del hombre. Está hablando y diciendo, yo no predico el evangelio usando elocuencia humana, retórica, como a ustedes les gustaría, disputación o debate, como es común en Corinto, especialmente entre los griegos. No voy a usar razonamiento humano, porque si hago eso, voy a hacer vana o vacío la cruz. Y él dice eso en versículo 17. En capítulo 2, versículo 1, donde vamos a estar en unas semanas, él dice así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras, logos, o de sabiduría, Sofía, la misma palabra. No está diciendo que mi mensaje no es sabio, está diciendo no voy con la sabiduría del razonamiento humano. Entonces en 2:2 nos va a decir, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Entonces su punto, y es sumamente importante por el texto de hoy, es que si yo predico dependiendo o utilizando el razonamiento humano como mi herramienta, entonces la cruz queda nulo, queda al costado. Y sin la cruz no hay poder. Sin la cruz realmente está diciendo, yo no tengo nada. Entonces Pablo nos va a explicar por qué no quiere hacer vana la cruz. Ahora, la verdad es que vivimos en un tiempo muy parecido a lo que era la iglesia de Corinto, porque hoy en día también hay muchísima confusión sobre eso. Conozco a muchos pastores, inclusive pastores que supuestamente creen igual como nosotros y están en lo mismo como nosotros, pero sus acciones me indican que ellos no confían en la palabra de la cruz. Se ve porque ellos en sus reuniones eliminan lo que ellos creen que es ofensivo de la palabra de la cruz. Algunos tratan de no usar algunas palabras que les he advertido antes, pero quiero advertirles de vuelta, porque algún día algún predicador puede venir a nuestra iglesia y no va a querer usar palabras ofensivas, que son palabras que parte de la ofensa de la cruz. Entonces, no van a querer usar palabras como pecado, como juicio, como condenación, como el infierno, como arrepentimiento, o aún como muerte cuando está hablando de Cristo, o como la palabra sangre o la cruz. Son palabras que no convienen. Y muchos predicadores, hoy si miras en el internet o en la televisión, vas a ver predicadores, muchos, quizás la mayoría que están en la televisión, que en vez de predicar la palabra de la cruz, hacen un show y juegan las emociones, hablan de energía positiva, traten de pensamiento positiva, utilizan la música rock para atraer a la gente y para provocar las emociones de la gente. Usan bailes
en la iglesia como una expresión de adoración que no se encuentra en la Biblia, usan teatros, usan muchas cosas, pero ¿por qué usan todas esas cosas? La verdad, por lo que yo observo, es que usan esas cosas porque no confían en el poder del mensaje de la cruz, de la palabra de la cruz. Están confiando en su sabiduría humana. Están haciendo encuestas. ¿Qué atrae a la gente? ¿Qué es lo que la gente quiere? Entonces le vamos a dar lo que la gente quiere. Y su ministerio es placer céntrico, no cristocéntrico, no diocéntrico. Entonces, otra vez, lo que vemos hoy es una advertencia, porque nosotros tenemos que saber como iglesia. Y jóvenes, voy a dirigirme a ustedes en especial algunas veces hoy. Jóvenes que tienen la expectativa de estar en nuestra iglesia casi 50 años todavía. Que sean advertidos que no deben permitir en el púlpito, mucho menos en el pastorado de nuestra iglesia algún día, personas que están más interesados en palabras de sabiduría humana y filosofías de ministerio de sabiduría humana que el mensaje de la cruz. Así que tengan en cuenta eso. Vamos a ver aquí en el pasaje una decisión que Pablo pone delante de los corintios. Por un lado, pueden elegir la Sofía Logos, la sabiduría del mundo que hace vana la cruz, o el Logos, la palabra de la cruz, que Pablo dice que es poder de Dios. Ahora, obvio, ¿no? ¿Por qué voy a elegir la sabiduría humana que va a hacer vana la cruz cuando puedo elegir la palabra de la cruz que tiene poder? ¿Es fácil la selección? Sí, creemos en el poder de la cruz. Y cuando elegimos el otro, estamos demostrando que no creemos en eso. Y en Corinto estaban eligiendo la sabiduría del hombre alimentado por su soberbia, alimentado por su orgullo, alimentado por lo que ellos querían para sus vidas y que ellos querían estar como la cultura, como los corintios. Pareciendo delante de ellos con un mensaje sabio y no un mensaje que les parece loco a los que no son salvos. Entonces, esa es la decisión que estaba delante de ellos y también está delante de nosotros en todo momento. Entonces, tenían que elegir entre lo que satisface su orgullo y que es aprobado por el mundo, o lo que transforma vidas por medio del poder de Dios. Hoy veremos que Pablo pone delante de los corintios la sabiduría del mundo, que hace vana la cruz, o la palabra de la cruz, que es poder de Dios. Los corintios tienen que decidir, y nosotros también tenemos que decidir. Vamos a leer, vamos a comenzar en versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierdan, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Así que eso va a ser nuestro texto hoy, y vamos a ver la decisión que está puesto delante de los corintios de elegir la sabiduría del mundo que hace vana la cruz, o elegir la palabra de la cruz, que es poder de Dios. Y vamos a ver hoy en este texto 3 maneras de responder a la locura de la palabra de la cruz. Pablo lo llama una locura. ¿Cómo responder? 3 maneras de responder.
a la locura de la palabra de la cruz. La primera de responder, que fue lo que había elegido muchos de los corintios hasta esta fecha, es responder por confiar en la sabiduría del mundo. Confiar en la sabiduría del mundo. Realmente lo que hacían muchos de los corintios es lo que hacen muchísimos creyentes, quizás la mayoría hoy, porque quieren quedar bien con el mundo. No quieren estar con lo que el mundo considera una locura, quieren tener algo que el mundo cree que es sabio, que el mundo respeta, que el mundo lo ve como algo de onda, algo atractivo. Entonces, muchas veces ceden a la sabiduría del mundo en vez de aprovechar de la sabiduría de Dios, la palabra de la cruz, que es poder. Entonces, vamos a ver en primer lugar aquí qué es lo que dice la sabiduría del mundo. Miren el versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. La primera cosa que vemos es que según la sabiduría del mundo, la palabra de la cruz es locura. La palabra significa insensato, necio, tarado, idiota. Locura es una palabra muy fuerte. Está diciendo que es estúpido, es ignorante. Es locura. Ahora, ¿por qué dicen eso? Porque para ellos, y nosotros tenemos que pensar un poquito y volver al primer siglo y tratar de ubicarnos dentro del mundo romano, la cruz para ellos fue una locura, fue una cosa que no fue atractivo en absoluto. Sabemos que, no hace falta que cito pasajes, pero sabemos que la cruz bajo los romanos fue un lugar para criminales. En Mateo 27:38 dice, entonces crucificaron con Jesús a 2 ladrones, 2 malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Normalmente los que fueron a la cruz fueron criminales, no fueron buenos hombres, no fue un lugar de respeto, fue un lugar de retribución, de juicio. Sabemos que para ellos la cruz fue un lugar de humillación. Normalmente fueron crucificados desnudos y fueron puestos allí en público para sufrir en público. Fue el fin de sus vidas. En Filipenses 2:8, cuando Pablo habla de la crucifixión de Cristo, dice que Jesús, estando en la condición del hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No había nada en el mundo en aquel entonces más humillante que morir en la cruz. Fue el final de la vida. Fue una manera de morir públicamente en desgracia. Fue una derrota total. Fue algo por lo cual se burlaron. En Hechos 17, recuerdan que hace poco, cuando Pablo estaba, antes de estar en Corinto, Pablo estaba en Atenas, y él predicó y dice en Hechos 17:32, cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez, y así Pablo salió del medio de ellos. Cuando escucharon el mensaje de la cruz y de la resurrección, se burlaron. No lo creyeron, le pareció una locura. Y no encontraron en lo que Pablo predicó nada de sabiduría. Entonces, cuando dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, para la gente del primer siglo pensaron en una crucifixión. Y si alguien dijo, esto es algo honorable, esto es algo de poder, hubieran dicho, pero ¿de qué estás hablando? La cruz es una vergüenza. La cruz es para criminales. La cruz es para perdedores. La cruz es una derrota total. Ahora, sabemos también, porque la palabra de Dios nos dice en versículo 23, que para los judíos la cruz fue tropezadero. Los judíos. La palabra tropezadero en versículo 23, en griego es la palabra escándalon. Escándalo. Nosotros sacamos la palabra escándalo de eso. Significa, y allí dice en versículo 23, para los judíos ciertamente tropezadero, que significa para los judíos fue un asco, un disgusto, algo repugnante, ofensivo totalmente. Producía rechazo. Ahora, con los judíos no era simplemente lo que significaba la cruz, sino que está diciendo que Cristo crucificado para los judíos fue asqueroso. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué en especial debemos entender esto para entender los judíos aquí?
Recuerden que en el Antiguo Testamento el Señor había dicho que el que es colgado en un madero es maldito. En Deuteronomio 21, versículos 22 y 23 dice, si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Debemos entender que cuando nosotros decimos las palabras Cristo crucificado, que ellos entendieron esto. Mesías crucificado, porque eso es lo que significa la palabra Cristo. Mesías maldito. Mesías colgado en un madero. Realmente es lo que se llama un oxímoron, una contradicción en términos. Porque el Mesías, la palabra significa rey, dominio, victoria, poder, gloria, honra. El Mesías es el que está, de qué se habla en Daniel 7, 13 y 14. Miren, escuchen lo que piensan los judíos cuando piensan en su Mesías. Él dice, miraba yo en la visión de la noche, aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, y vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le servieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, Cristo crucificado, Mesías el rey, el que tiene dominio, honra, poder, maldito, crucificado, una derrota, debilidad, humillación, maldito por Dios, una contradicción. Y el judío escucha esa frase, Cristo crucificado, que es el mensaje que Pablo está predicando, y ellos dicen, no blasfemen el nombre de mi Mesías así. Mi Mesías no va a ser maldito. Mi Mesías no va a ser colgado en una cruz. Es horrible, es un tropiezo. Es un motivo de caer para los judíos escuchar semejante mensaje. Entonces, Pablo dice acá que la palabra de la cruz es locura. En especial es locura para los griegos y es tropiezo para los judíos, porque no había nada elegante de una cruz. No había nada lindo, nada positivo, nada que llamaba la atención en forma favorable. Una cruz. Ahora, ¿qué es lo que Dios dice en este pasaje entonces de la sabiduría del mundo? Porque algunos eligen la sabiduría del mundo, aún en la iglesia de Cristo. Pero ¿qué decía Dios de la sabiduría del mundo? Primero queremos ver un poco cómo Dios está definiendo estas palabras. Miren versículo 20. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? La frase de este siglo está hablando de los tres, el sabio, el escriba y el disputador de este siglo. La palabra siglo allí significa de este tiempo, de esta época, de este momento. Está hablando de alguien que puede ser importante hoy, en el primer siglo, o hoy, en 2020, pero no es una persona que es sabio por toda la eternidad como es Dios. Es algo momentario, es algo del momento. Encontramos la misma palabra siglo en Romanos 12:2, que conocemos muy bien. No os conforméis a este siglo. No seas como la moda de hoy, no seas como el mundo que encontrás hoy en este día. Y en Romanos 12:2 dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, esto es sabiduría del momento, lo que es popular, lo que es de moda, lo que es del día. También en versículo 20, y seguimos un poco, y dice, no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. La palabra mundo es la palabra cosmos, y otra vez está indicando exactamente la misma cosa. Está hablando del mundo de hoy. Se utiliza la misma palabra en 1 Corintios 7:31, cuando dice, y los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. La moda del mundo es del momento, se va, no va a estar para siempre, es solamente por el momento.
Y nos está diciendo eso. Recuerden que en 1 de Juan 2, 15 a 17, el Señor, Juan había enseñado, y lo vemos muchas veces en nuestra vida, que dice, no amáis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque todas las cosas que están en el mundo pasarán. Son temporarios, no debemos dedicarnos a esas cosas. Entonces, en nuestro texto está diciendo la sabiduría de este siglo, de esta época, la sabiduría de este mundo, de este tiempo, de esta moda, de este momento. Ten cuidado con esas cosas. Eso es lo que el Señor está hablando en este lugar. Es sabiduría pasajera, sabiduría temporario, sabiduría del hombre que hoy cree que es dueño de la verdad. Y la próxima generación demuestra que todo lo que pensaba el anterior estaba equivocado y tiene una nueva verdad. Eso es la sabiduría de que está hablando aquí. ¿Y qué dice Dios que Él va a hacer con esa sabiduría? Versículo 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. El Señor dice, no confíes en la sabiduría de este mundo porque lo voy a destruir, la voy a destruir. La palabra significa perecer, va a morir, va a ser arruinado, destrucción total, se va a perder. Entonces, no sigues esta sabiduría del mundo porque lo voy a destruir. Porque lo más sabio del mundo sin Dios es desperdicio total. Entonces no lo sigues, dice Dios. Y en la segunda parte del versículo 19 dice, y desecharé el entendimiento de los entendidos. Realmente, en cierta manera, está repitiendo lo mismo para enfatizar, pero ahora dice que va a desechar el entendimiento, va a hacerlo nulo, va a declararlo inválido, no válido, va a rechazarlo. Todo el entendimiento, la inteligencia del hombre de hoy, por su propia sabiduría sin Dios, Dios dice, voy a declararlo nulo. No va a tener importancia. Está hablando de inteligencia, está hablando de percepción, de comprensión. Ahora, ¿por qué la comprensión y el entendimiento del entendido y la sabiduría del hombre va a ser destruido por Dios? Porque es pensamiento del hombre pecador sin Dios que él ha fabricado por su propia cuenta. Déjame compartir un par de pasajes que hablan de eso y veremos de dónde viene y cómo es la sabiduría del hombre. En Romanos 1, Dios nos cuenta cómo es el hombre sin Dios. Dice así en Romanos 1, 18 en adelante, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Entonces está diciendo, Dios se ha revelado, se ve la realidad de Dios. ¿Cómo? Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, no podemos ver su poder, no podemos ver su deidad, pero dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo de que no tienen excusa. Entonces Dios dice, miren mi creación y decime que no hay poder, decime que no hay deidad, decime que no hay un Dios. Miren el mundo que yo he hecho, es magnífico, es complejo, es imposible que fuera un accidente. Y después dice en Romanos, pues, el hombre, habiendo conocido a Dios, habiendo visto que hay un Dios, sabiendo que tiene que haber un Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y ahora mire lo que pasa con el hombre. Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Como el hombre en su pecado no quiere someterse a Dios y no quiere reconocer que hay un Dios, su razonamiento es envanecido y su corazón, su necio corazón, es entenebrecido. Y dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios que vemos incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Entonces vemos eso, que el hombre puede ver la revelación de Dios, pero ¿qué hace el hombre? Dice, no, esto no es de Dios.
Yo voy a rechazar a Dios. Yo voy a vivir como si no hay un Dios. Yo voy a adorar a la creación y hoy en día el hombre adora al hombre. Nosotros somos creados. En vez de adorar al Creador, queremos adorar a nosotros mismos. Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y así es. Pero el hombre en su sabiduría no lo puede ver. ¿Qué es lo que hacen los hombres, algunos de los hombres más inteligentes de nuestra época, que tienen sabiduría humana? Ellos dicen esto: el mundo es un accidente. Todo lo que vemos, desde el universo con las estrellas y todo lo que hay, que ni lo pueden contar, ni lo pueden ver, pero lo declaran un accidente. Es el resultado de una explosión de gases que no saben de dónde vinieron. Y después los microbios más chiquitos que no los entendemos todavía, algo como el virus que recién está en el mundo y los científicos no lo pueden entender, pero ellos dicen, no importa, es un accidente. Porque Dios no, es un accidente. Esos son los más inteligentes y creen algo absurdo. Porque tenés que tener demasiada fe para creer que esto es un accidente. Ellos vienen y nos dicen, con toda su inteligencia y todo, dicen, ¿sabe qué? Nosotros somos descendientes de monos. ¿En serio? ¿Y dónde está el eslabón perdido? Bueno, lo estamos buscando todavía, pero no lo encontramos. Pero lo vamos a encontrar. Tenemos fe que lo vamos a encontrar, pero no lo van a encontrar. Porque la Biblia nos dice de dónde vinimos y qué hay parecido a nosotros con los monos. Quizás porque monos andan sobre dos patas en muchos casos y se puede ver quizás alguna similitud en cómo andamos en algún momento, pero ¿qué tenemos en común? ¿Los monos entienden moralidad? No. ¿Los monos pueden tener comunión con Dios? No. ¿Los monos pueden tener comunión los unos con los otros al nivel que el ser humano? No. ¿Los monos pueden razonar? No. ¿Los monos saben la diferencia entre el bien y el mal? No. Nosotros estamos hechos a la imagen de Dios. Pero los hombres más inteligentes del mundo nos dan el verso de que vinimos de los monos. La sabiduría del hombre es todo hombre céntrico. Creen estas cosas porque quieren. Porque no quieren someterse a Dios, no quieren creer en Dios. Entonces vienen con estas cosas. ¿Por qué lo hacen? 1 Corintios 2:14. Pablo dice, pero el hombre natural, el hombre sin Cristo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre sin Cristo no puede entender cosas espirituales porque no tiene el Espíritu Santo, no tiene el Espíritu para entenderlo. Entonces, Pablo está diciendo, Dios va a destruir la sabiduría de los hombres. Toda esta sabiduría de hoy ya se va solo en 100 años, si el Señor nos permite 100 años más, pero más allá de eso, Dios lo va a destruir con su verdad. Entonces, que no lo sigues, que no la sigues. Y Pablo quiere enfatizar, ahora está hablando en versículo 20 de la iglesia. Y creo que la idea de versículo 20 con las preguntas que hace, que son preguntas retóricas, es ¿quiénes están en la iglesia por estas razones? Está diciendo, ¿dónde está en la iglesia? ¿Quién entró en la iglesia por ser sabio, por ser escriba o por ser disputador de este siglo? Entonces, vamos a mirar en versículo 20 así. ¿Dónde está el sabio? ¿Quién entró en el reino de Dios por ser sabio humanamente? ¿Dónde está? El sabio es el filósofo griego. Es la persona que quiere la filosofía y estudió eso. Y la respuesta es, no está. Nadie estaba en la iglesia por haber sido salvo porque fue sabio en la sabiduría del mundo. Al contrario, él cree que el mensaje de la cruz es locura. Entonces, Corintios, no hay nadie en la iglesia que está aquí porque es sabio humanamente. Número 2, ¿quién está en la iglesia porque es escriba? Escribe es algo entre los judíos, que es doctor de la ley y, en este caso, ya para este tiempo, de las tradiciones judías. Alguien está en la iglesia porque con su intelecto entendió bien la ley de Moisés y entendió bien la tradición de los judíos, y la respuesta es, no hay nadie así. No hay nadie así. Número 3, ¿dónde está el disputador de este siglo? Esto es la persona, otra vez, de este siglo, de este tiempo, que es el elocuente,
que puede participar en retórica, que sabe hacer debates en público cuando hay oportunidad. Pero la respuesta es, no está. Ninguno está en la iglesia por su razonamiento intelectual. No hay nadie. No hay nadie. Así. Entonces, Pablo está diciendo, ¿por qué están divididos siguiendo a distintos grupitos como si un grupo es mejor? ¿Y por qué quieren satisfacer la cultura con su gran sabiduría cuando no hay nadie que está en el reino de Dios, no hay nadie que está en el cuerpo de Cristo, no hay nadie que es salvo por su sabiduría, por ser escriba o por ser disputador o el que hace debates en este siglo? No hay nadie. Entonces no sigues la sabiduría del mundo, no sirve para el creyente. Ahora, todo esto ¿a dónde te lleva? ¿A dónde te lleva la sabiduría del mundo? El que dice, estamos mirando todavía en el que responde buscando la sabiduría del mundo. ¿A dónde te lleva? Mira en versículo 20, la última frase ahora, la última pregunta. Dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Entonces Dios dice, yo voy a girar las cosas. Versículo 20, Dios enloqueció la sabiduría del mundo. El sabiduría del mundo que se cree tan grande, ¿a dónde le lleva al hombre? No le lleva a Dios, dice acá. El mundo no conoció a Dios por medio de la sabiduría humana. Realmente la sabiduría humana sin Dios le lleva al hombre a la desesperación. Porque al final, mire lo que el hombre ha hecho. Se ha transformado a sí mismo en un animal. Y ya el ser humano comienza a actuar como un animal, porque es enseñado que es un animal, un descendiente de monos, y comienza a actuar como mono. Entonces hoy en día la gente responde a sus instintos y tratan de olvidarse de que hay bueno y malo y hay cosas que agradan a Dios. No quieren saber nada de Dios. El hombre en su gran sabiduría humana termina con la locura. Pero lo que quiero marcar más que nada acá es versículo 21. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Así que date cuenta que si vos seguís la sabiduría del mundo, no vas a conocer a Dios. No se encuentra a Dios por medio de la sabiduría humana. Y es el plan de Dios. Dice que Dios lo hizo así. ¿Por qué lo hice así? Porque si podíamos conocer a Dios por medio de la sabiduría, entonces, ¿quién conocería a Dios? Piensen en eso. En ese caso, solo los sabios conocerían a Dios. Solo los genios, los muy inteligentes, los más inteligentes entre todo el mundo posiblemente. Y eso sería fuente de soberbia. ¿Tú conoces a Dios? No, pero yo sí. ¿Por qué? Porque soy muy inteligente. Entonces yo pude conocer a Dios. Y ya tendremos una élite que conocen a Dios y los otros que no pueden conocer a Dios. ¿Qué tragedia sería eso? Que el conocimiento de Dios fuera solamente para un grupo pequeño de élite, que son los más inteligentes del planeta y los demás no. Pero quiero decirles una cosa, te pregunto, en ese caso, si fuera solamente para los genios, ¿tú conocerías a Dios? Yo tengo que decir que yo no soy entre ese grupo. Entonces Dios no quería que fuera para un grupo exclusivos de élite y que el conocimiento de Dios solamente era para los más inteligentes. Doy gracias a Dios que el conocimiento de Dios está a la disposición de todos nosotros. No importa qué inteligentes que somos, sino importa si hemos aceptado la sabiduría de la prédica, la palabra de la cruz. Entonces, si seguís la sabiduría del mundo, no te lleva al conocimiento de Dios. Pero ¿a dónde te lleva? Volvemos al versículo 18 para ver a dónde te lleva. Versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierdan. Si realmente seguís la palabra, la sabiduría del hombre, automáticamente vas a decir la palabra de la cruz es locura. La palabra de la cruz no es sabio. La palabra de la cruz no me atrae.
La palabra de la cruz para mí es un escándalo. La palabra de la cruz me ofende. La palabra de la cruz no es algo que yo quiero seguir. ¿Y qué pasa con ellos? Les lleva a la perdición. Ahora es interesante que en versículo 19 la palabra la palabra destruir, y aquí la palabra se pierdan, en griego es la misma palabra. Dios va a destruir la sabiduría y Dios va a destruir al pecador que rechaza el mensaje de la cruz. La palabra significa perecer o ser destruido, ser arruinado, es la misma palabra. Entonces, en versículo 18 hay dos clases de personas. Muchas veces en la Biblia habla de que hay dos clases de personas que deben estar unificados en la iglesia de Cristo. Habla de judíos y gentiles, habla de hombres y mujeres, habla de esclavos y libres. Pero aquí no hay nada de eso, sino hay dos clases de personas. Son las personas que se salvan y las personas que se pierden. Son las únicas dos opciones acá. En versículo 18, los que creen en la palabra de la cruz son salvos y los que creen en la sabiduría del mundo se pierden, perecen, porque creen que la palabra de la cruz es locura. Entonces, algunos respondieron en el tiempo de Pablo buscando la sabiduría del mundo. Muchos hoy también buscan la sabiduría del mundo. Las personas al cual predicamos el evangelio, muchos de ellos rechazan el evangelio porque les parece locura y están buscando algo más elegante y les gusta algo muy intelectual, muy sofisticado, que también viene de la palabra sofías, la palabra sabiduría. Buscan esas cosas, no quieren una cruz, no quieren sangre, no quieren pecado, no quieren arrepentimiento, no quieren la obra de Cristo en la cruz. Entonces, es muy importante que decidimos no seguir la palabra, la sabiduría del mundo, ni para la salvación, ni tampoco, hermanos, y otra vez, todos hermanos, pero especialmente jóvenes, no dejen entrar como filosofía de ministerio en nuestra iglesia, nunca, la sabiduría del mundo, la sabiduría del hombre, porque no nos va a llevar a donde Dios quiere que vayamos. Y si estás presente y no conoces a Cristo como Salvador, si no has pasado tu vida buscando la sabiduría humana y no te has humillado delante de la cruz de Cristo para aceptar a Cristo como tu Salvador, entendé que eso te va a llevar a la perdición. Vas a estar perdido eternamente, juzgado en un infierno eterno, porque no te has humillado y no has confiado en Cristo. El Cristo que murió en la cruz. Pero ya vamos a hablar de eso. Entonces, eso es la primera reacción, la primera manera de responder. Ahora, la segunda manera de responder, lo voy a decir así, la segunda manera es por fabricar tu propio Dios. Hay muchas personas que deciden, cuando miren en la prédica y miren la sabiduría del mundo, y deciden fabricar su propio Dios. Y vamos a ver acá dos ejemplos de eso. Miren versículo 22. Pablo dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Nosotros sabemos eso, es un versículo que conocemos bien, pero vamos a analizar un poquito. Vamos a hablar primero de los judíos. ¿Qué hacen los judíos? Ellos piden señales. Lo que deben hacer los judíos es creer en Cristo, pero están escandalizados porque su rey, quieren que el rey reina y que tenga dominio. Y no quieren que su rey muera por sus pecados. Entonces los judíos piden señales. La palabra pedir es una palabra fuerte, sería mejor traducido, pero los judíos exigen señales. Exigen obstinadamente. ¿Querés que creo? Mostrame una señal. ¿Quieren ver mi fe? Déjame ver. ¿Ves que es una contradicción eso? Porque están diciendo, si yo puedo ver, entonces voy a creer, pero si han visto, no será fe. Era su pedido constante. Recuerden en el Nuevo Testamento que encontramos eso. En Marcos 8, por ejemplo, un solo ejemplo, dice, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu, dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación.
Y el Señor no le dio señal porque sabía que aun con señal no iban a creer. Vieron múltiples señales, milagros que hizo Jesús y no creyeron y siempre volvieron, mostrarnos una señal, mostrarnos señal, mostrarnos señal. En Juan capítulo 6, versículo 30, vemos la actitud de ellos cuando dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué señal haces tú para que veamos y te creamos? Entonces, estas son personas, y hay hoy en día también personas acá que dicen, para creer tengo que ver, necesito pruebas. Pero debemos entender que si yo puedo ver pruebas, entonces ya no es fe. ¿Y cómo podemos ser salvos? Por creer, por poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y estas personas, como los judíos, y hay gente así hoy, ellos dictan a Dios, exigen. Si eres Dios verdaderamente, me vas a mostrar un milagro. Si eres Dios verdaderamente, vas a sanar a mi esposa. Si eres Dios verdaderamente, me vas a dar ese trabajo que yo quiero. Si eres Dios, si eres Dios, si eres Dios, vas a hacer tal y tal cosa. Pero Dios no tiene que responder así a nosotros. Dios es Dios. Él es el todo sabio. Él es el omnisciente. Es Él que sabe todas las cosas. Es Él que pone los términos de nuestra salvación. Pero hay personas que fabrican su propio Dios y dicen, sí Dios, entonces creo. Y así fueron los judíos. Ellos definieron su propio Dios y dijeron, si fuera Dios, el Señor Jesucristo, Él haría lo que yo quiero que haga. Y como no hace lo que yo quiero que haga, entonces no puede creer en Él. El otro grupo acá que fabrican su Dios en versículo 22 dice, y los griegos buscan sabiduría. Eso se ve vez tras vez acá, que era algo que hacían los griegos. Recuerden en Atenas otra vez, donde Pablo había estado antes, dice en Hechos 17:21, que los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Ellos estaban enamorados con nueva información, querían ser los intelectuales, los élite, los que aprendieron algo nuevo. Y dice acá en versículo 22 que lo buscan, que significa que investigaban, examinaron, consideraron, estudiaban. Fueron al Areópago con Pablo y con otros para escuchar porque estaban intensamente interesados en tener más conocimiento porque dijeron, voy a descubrir el secreto de la vida. Tantos filósofos importantes salieron del mundo griego y ellos dedicaron su vida pensando en por qué está el hombre, qué es el propósito del hombre, qué pasa con el hombre, qué valor tiene la vida del hombre. Y llegaron a distintas conclusiones, algunos de los cuales se estudian hasta el día de hoy, pero no llegan a la verdad, porque sin Dios no se puede llegar a la verdad. 2 Timoteo 3:7 dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Porque si aprendo con la sabiduría del mundo, no voy a llegar a la verdad. La verdad es la sabiduría de Dios. Entonces, estas personas son personas que fabrican un Dios intelectual. Su Dios realmente es su razonamiento y dicen, yo voy a pensar, yo voy a conocer a Dios por mi razonamiento, por mi pensamiento, por mis estudios. Pero ¿sabe lo que es el problema con eso? Su razonamiento no les permite creer en un Cristo crucificado y resucitado. Porque estudiaron física y la física le dice que el hombre no puede, por ejemplo, caminar sobre el agua. Han estudiado cómo es el hombre y cómo es la muerte y se dan cuenta que la gente no se resucita. Entonces su razonamiento humano les hace rechazar la cruz de Cristo. Pero lo que han hecho es fabricar su propio Dios. Hoy hay tantas personas así. Lo hablamos nosotros y ellos dicen, sí, pero si yo voy a creer en Dios, es que Dios tiene que hacerme esto y Dios no me hizo así. Yo estoy enojado con Dios porque hizo tal y tal cosa. Y van fabricando su propio Dios. O a veces predicamos el evangelio y alguien dice, bueno, pero creo que Dios va a mirar en mi buena vida y va a ponerlo en el balance y por allí voy a entrar. Y uno dice, ¿de dónde sacaste esa idea? No vino de Dios, no está en la Biblia, está en la religión y la gente está engañada.
buscando un Dios que realmente no existe. Entonces, si no conoces a Cristo como Salvador y has inventado tu propio Dios, ponga aparte tu Dios, porque tu Dios solo existe en tu mente. Y anda al Dios de la Biblia. Anda al Señor Jesucristo de la Biblia, que es Dios mismo que murió en la cruz por ti y resucitó. Ponga tu fe en Él. Eso es la sabiduría de Dios. Y hermanos en la iglesia, no dejamos que la sabiduría del hombre entre en nuestra iglesia para que va alterando la verdad de quién es Dios. No decidimos el año que viene que Dios es demasiado amor para juzgar al hombre con un infierno eterno. No lo hagamos. Muchas iglesias lo han hecho. Pero nuestro Dios de amor, nadie ama más que Él. Él es amor, pero también es un Dios justo y un Dios santo. Y nos ha revelado que Él proveyó la salvación para todos los hombres, pero también hay un juicio por el pecado, porque el pecado es una ofensa a su santidad. No vamos cambiando a Dios de acuerdo con el concepto de la cultura, como muchos hacen. Y ustedes que son más jóvenes, piensen mucho en esto, porque en 50 años yo no voy a estar, y muchos de los líderes de nuestra iglesia no van a estar, pero vos vas a estar, si el Señor no ha venido. No se olviden de estas cosas, no dejen que entre en la iglesia la sabiduría del mundo, sino que sea guiado la iglesia por la sabiduría de Dios. Pero vamos a mirar la tercera manera de responder al mensaje de la cruz, y eso es creer en la locura del Mesías crucificado. Creer en la locura del Mesías crucificado. La primera cosa que creo que debemos hacer, y que debe hacer el que responde así, es dar gracias a Dios que la salvación no depende de la sabiduría del mundo. Otra vez, ya lo mencionamos. Doy gracias a Dios que el mensaje de la salvación para el hombre es locura y para Dios es sabiduría. Y como vamos a ver acá, que podemos creer, el Señor nos da entendimiento. Porque qué lástima si fuera solamente para los intelectuales. Porque si dependería de mi inteligencia o dependería de mi coeficiente intelectual, yo no estaría. Yo no clasificaría. Y la verdad es que voy a decirlo así, ninguno de nosotros estaríamos clasificados porque ningún hombre puede tener suficiente inteligencia en sí mismo para conocer a Dios. Otra vez, 1 Corintios 2:14, somos hombres naturales. Pero si fuera teóricamente por la sabiduría humana, la mayoría de nosotros no clasificamos. Pablo dijo exactamente lo mismo a los corintios, y lo veremos la semana que viene, en versículo 26, él dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. No son muchos sabios. Así que si dependía de la sabiduría, ustedes no estarían en Cristo, no estarían salvos, no estarían camino al cielo, no estarían en la iglesia. Gracias a Dios que no es un club exclusivo, que no es algo para los élite. Que el cielo no es solamente para unos pocos genios, científicos, filósofos. Un grupo así. Si fuera así, sería una violación de lo que el Señor dijo en Efesios 2:9 cuando dice, no por obras para que nadie se gloríe. El cielo estaría lleno de personas gloriándose que llegaron al cielo por su propia sabiduría. Entonces, en primer lugar, nosotros que creemos que hemos creído en la palabra de la cruz, damos gracias a Dios, porque Él hizo un mensaje de salvación que es sencillo, que no es complicado, que no es intelectual, es sencillo y fácil de entender, y por fe creemos en eso y tenemos el entendimiento que necesitamos, poniendo nuestra fe en el Señor Jesucristo. No hay unos élites, en ningún sentido. El cielo no es para el que tiene dinero. El cielo no es para solamente los judíos, por ejemplo. No es para los gentiles solamente. No es para algún color de ser humano solamente. No es para alguna nacionalidad. Es para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Gracias a Dios. El mensaje es sencillo. El mensaje es una locura a la sabiduría humana.
y está ofrecido a absolutamente todos nosotros. Así que Cristo crucificado es el mensaje para ricos y pobres, judíos y gentiles, blancos y negros y todos los colores en el medio, personas con alta inteligencia según el mundo y personas con menos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. No está basado en ninguna de esas cosas. Está basado en la obra de Cristo en la cruz y la fe sencilla de humillarnos delante de Dios, reconocer que necesitamos de Cristo y confiar en Él. Ahora, ¿qué es entonces exactamente este mensaje de la palabra de la cruz? No es riquezas, no es poder, no es vanagloria, no es algo atractivo humanamente, no es algo que el mundo mire y dice, si hago esto voy a tener dinero, voy a tener plata, voy a tener poder. Es no atractivo, no es popular. Es inesperado. Y el Señor dice que para el mundo es locura y tropiezo. Pero ¿sabe lo que es el mensaje de la cruz? Una cosa que es el mensaje de toda la Biblia. Desde Adán y Eva hasta la cruz, todos están mirando hacia la cruz. Pecaron Adán y Eva, viene un Redentor. Dios elige a Abraham y forma el pueblo de Israel y dice, voy a bendecir a todo el mundo por medio de su descendencia, mirando hacia el Redentor. Dios pone al rey David y dice que va a venir un rey de tu familia que va a reinar para siempre. Mira adelante al Redentor que va a morir en la cruz. Toda la historia mira para adelante a la cruz. Hoy en día estamos en esta época de la vida y nosotros miramos atrás 2000 años y toda nuestra fe mira para atrás, ¿a qué? A la cruz. La cruz de Cristo, donde nuestros pecados fueron cargados sobre Jesús y del cual después Él resucitó. Así que el mensaje de la cruz es el mensaje de toda la revelación de Dios, de un Redentor que viene para redimir a nosotros los pecadores que no lo merecemos. El mensaje de la cruz revela la verdad. El mensaje de la cruz, con esa frase, revela toda la verdad. ¿Esa verdad cuál es? Comienza con esto, que el hombre es pecador. ¿Por qué necesitamos una cruz? Porque el hombre es pecador. Porque el hombre ha pecado. Si no, no sería necesario una cruz si el hombre no hubiera pecado. En Romanos capítulo 3 nos dice, podemos leer todo el capítulo, pero dice, como está escrito, no hay justo ni a uno. No hay. No hay nadie que es totalmente justo, 100% justo. No hay quien entienda, no hay quien busca a Dios realmente. Los que parece que buscan a Dios o buscan la religión lo hacen por sí mismos. No hay nadie que busca a Dios. Todos se desviaron, a unos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni hay ni siquiera uno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecadores, por eso necesitamos una cruz, porque todos somos pecadores. Nosotros estábamos enemigos de Dios, dice en Romanos 5. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Estamos separados de Dios, porque Él es santo y nosotros somos pecadores. En Tito 3:3-5, Pablo dijo a Tito en cuanto a los cretenses que estaban allí en Creta, donde estaba Tito, y dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, o sea, deseos inmorales y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. La primera verdad que nos muestra la cruz es que la cruz existe, la cruz del Señor Jesucristo, porque nosotros necesitábamos de un Redentor, porque somos pecadores. Eso incluye la triste verdad para nosotros, pero la realidad con la justicia de Dios es que todos nacimos bajo la condenación de la muerte por el pecado. Recuerden en el huerto de Edén, Dios
mandó al hombre y dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Adán y Eva no hubieran muerto, no fueron creados para morir. Pero el Señor dijo, si me desobedecen, morirán. Y murieron. Y todos sus hijos desde Adán y Eva murieron. Y nosotros también morimos. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. Hebreos 9:27 dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces la cruz de Cristo, ese mensaje indica que somos pecadores y que estamos muertos en nuestro pecado. Vamos a morir eternamente, vamos a estar juzgados. También la cruz nos indica que es algo que nosotros no podemos resolver. No tenemos solución. Isaías 54:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, nuestras buenas obras, lo mejor que nosotros podemos fabricar, dice, son como trapo de inmundicia delante de Dios. ¿Qué voy a llevar al Señor si las manos con las cuales los traigo es inmundicia? Porque soy un pecador. En Efesios 2:9 dice que la salvación es no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la cruz de Cristo? Hay una cruz de Cristo porque somos pecadores. Porque alguien tiene que morir por nuestros pecados y porque nosotros no podemos solucionar nuestro problema de pecado. Entonces, ¿por qué la cruz? Isaías 53:6, versículo maravilloso, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cristo fue a la cruz. No porque fue un criminal, él no fue. No porque fue un pecador, nunca pecó. No porque fue un hombre malo, porque él fue un hombre sin pecado y fue Dios mismo. Pero Dios cargó sobre él tus pecados y mis pecados. Por eso es el mensaje de la cruz. Había una transferencia en ese momento. Nuestros pecados fueron transferidos a Cristo y la santidad, la justicia de Cristo fue transferido a nosotros en la cruz de Cristo. Nos dice Pablo en 1 Timoteo 2, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Él es nuestro rescate, Él es nuestro Salvador. Él hizo todo lo necesario para que nosotros seamos salvos. ¿Y dónde lo hizo? Lo hizo en la cruz. Eso es porque el mensaje es el mensaje de la cruz. Ahora, es un mensaje humillante. Vamos a decir la verdad. La gente lo rechaza porque es humillante. En aquel entonces dijeron, no, la cruz es para criminales, es para lo peor de los peores, es humillante. ¿Cómo puede ser que el Cristo, el Mesías, muere en una cruz? Pero también hoy en día es humillante. Quizás es humillante para ti todavía. Yo hablo con gente del Evangelio y puedo ver que cuando hablamos de que somos pecadores, no podemos solucionarlo, la religión no borra mis pecados, necesito humillarme y confiar en la cruz y lo que hizo Cristo en la cruz. Y la gente dice, ¿yo pecador? No soy perfecto, pero mire, tan malo no soy. No quieren humillarse para reconocer lo que es obviamente verdad, que todos somos pecadores y ninguno llega a la santidad de Dios. Otros miran y dicen, ¿juicio? ¿Yo? ¿Dios haría eso? No, me parece que no. El Dios que tengo en mi mente no me va a juzgar. Pero eso no es el Dios de la Biblia, no es el Dios que ha sido revelado. Pero dicen eso por su orgullo y no quieren humillarse. Algunos dicen, está bien, he pecado, pero me está diciendo que no puedo pagar. Pero mire que yo doy dinero a los pobres, que yo ayudo a otras personas, que yo he hecho penitencia, que yo voy a mi iglesia, que yo fui bautizado, que yo he hecho algunas cosas. Yo. ¿Eso no sirve? No, no sirve. Pero entonces tengo que humillarme y ir a la cruz. Sí. Y eso es lo que el hombre no quiere hacer. Es humillante
pensar que el Cristo crucificado que derramó su sangre, murió en un lugar horrible, murió y parecía que fue un derrote total, pero fue el plan de Dios y Dios el Padre cargó sobre él nuestros pecados y yo ahora necesito ir a Cristo humillado yo, diciendo, Señor, soy un pecador, merezco el infierno, no puedo solucionar mi problema, vengo a la cruz. Creo que mis pecados fueron cargados sobre Jesús y que 3 días después Él resucitó de los muertos para darme vida. Es humillante. Nadie va a ser salvo que no se humille delante de Dios. Y decir, yo no puedo. Necesito de un Salvador. Y Cristo es ese Salvador. Ahora, mire otra vez en versículo 18, porque ahora vimos que hay 2 clases de personas en el mundo. Los que creen que la palabra de la cruz es locura y se pierden. Y ahora vemos, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. El mensaje de la cruz es poder a los que se salvan. Pero tenés que decidir si vas a estar entre el grupo que cree que el mensaje de la cruz es locura. En ese caso va a ser perdido para siempre. O si vas a creer que el mensaje de la cruz es el poder de Dios para salvación. Saben que Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso es lo que está delante de ti. ¿Es locura o es poder de Dios? ¿Lo crees y tenés vida? O lo rechazas y la ira de Dios está sobre ti. Me encanta 1 Tesalonicenses 1, 9 y 10, que está hablando de gente que sí creyó. Y dice, nos han contado la gente cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Déjame leer un texto más sobre esto. Efesios 1, 18 a 20. Porque dice, versículo 18, que para nosotros que nos salvamos, la palabra de la cruz es poder de Dios. Miren lo que Pablo dijo en Efesios 1, 18. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. O sea, ¿qué es la esperanza al cual Dios les ha llamado? ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? Está diciendo que Dios nos ha dado una supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Escuchen esto, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. ¿Sabe que el mensaje de la cruz es poder y es el mismo poder que resucitó a Cristo? Ese mismo poder que resucitó a Cristo va a resucitar a nosotros que hemos creído en el mensaje de la cruz. Creo que soy pecador, creo que mis pecados fueron cargados sobre Jesús, pongo mi fe en Jesús como mi Salvador y el poder de Dios me resucitará. El mismo poder que operó en Cristo opera en mí. ¡Qué grande, qué gran promesa! Es un poder súper eminente y grande, Dios operando en mí. ¿Qué vas a elegir? ¿Vas a creer en la sabiduría del mundo que te lleva a la perdición? ¿O vas a creer en la sabiduría de Dios, la palabra de la cruz, que realmente te da el poder de la resurrección? Nos dice eso en versículo 18. Ahora mira lo que dice en versículo 21 sobre los que creen en ese poder. Pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Le agradó a Dios no salvar a la gente por su sabiduría, sino le agradó, le dio placer, le dio satisfacción. Era una satisfacción a su justicia, salvar a los hombres que creen por medio de la locura de la predicación del mensaje de la cruz. ¡Qué grande!
¿Y quiénes lo reciben? No los sabios otra vez, ni tampoco los religiosos, ni tampoco los de cualquier grupo, sino dice en versículo 21, Él salva a los creyentes. ¿Quiénes son los que reciben este poder? ¿Quiénes son los que a Él le agrada salvar? Los que creen. Entonces hay que creer. Nos dice, otra vez, tenemos que tenemos que decidir cómo vamos a responder a todas estas cosas. Y vemos, por último, en versículo 24, otra vez lo dice en otra manera, dice, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Para quiénes son? Es para los llamados, los que han sido llamados por Dios, los invitados, los convocados. No importa si eres judío, porque los judíos llamados tienen poder. Y no importa que eres gentil, porque los gentiles llamados van a tener ese poder. Porque son los que van a creer. Y ya no es locura, ya no es tropiezo, porque Dios ha obrado en sus corazones y entienden, han confiado, son llamados. Y es poder. Poder de Dios, el poder de la resurrección, y es sabiduría de Dios. De pronto entendemos que la locura de la cruz es la cosa más sabia del universo. Amén, amén, gloria a Dios. Qué sabiduría de Dios de salvarnos con la locura de la cruz. De Dios mismo encarnado, muriendo en el lugar de los hombres y llevando nuestros pecados para que podamos tener vida eterna. Ahora, quiero terminar este mensaje pensando en qué significa para nosotros. En gran manera, es obvio lo que te significa si hasta ahora has creído simplemente en la sabiduría humana. Tenemos que pensar cómo vamos a responder. Te animo, si estás aquí, nunca has confiado en Cristo como Salvador. Primero, no fabricas tu propio Dios. No exiges de Dios pruebas. No le digas, Dios, tenés que hacerlo a mi manera, porque Él no va a responder a tu manera. Él es Dios, no tú. Entonces no exiges pruebas, no exiges milagros, sino simplemente humildemente ponga tu fe en el Señor Jesucristo y su obra en la cruz. Él te salvará. No confíes en tu propia sabiduría, pensando, yo soy sabio, voy a encontrar la manera, porque Dios decidió no permitirte llegar al cielo con tu propia sabiduría, sino es por la sabiduría de Dios, que es el mensaje de la cruz. Entonces cree en el mensaje de la cruz, en el mensaje de Cristo, quien murió en tu lugar y resucitó. Y podemos pensar en todos nosotros, todos los que no han conocido a Cristo. Si no has confiado en Cristo, el primer paso realmente es humillarte. Reconocer que tu sabiduría no va a ser suficiente para ti. No confíes en eso, sino humildemente acércate al Señor en oración y decirle al Señor, Señor, yo no puedo. Lo mejor que tengo viene en manos sucias. Soy un pecador. No es que peco solamente, soy un pecador. Estoy muerto en mis pecados y la paga del pecado es la muerte. Estoy desesperado, necesito de la salvación de Cristo. Voy a la cruz y me humillo delante del Señor y pongo mi fe en Él como mi Salvador, porque mis pecados fueron cargados sobre Él. Y el poder de Dios, el poder de la resurrección operará en tu vida y Él te dará vida eterna. No dejes pasar esta oportunidad de confiar en Cristo. Allí donde estás, podés orar al Señor y decir, Señor, está hablando a mí y yo voy a irme a la cruz ahora mismo y confiar en Cristo como Salvador. Pero déjame terminar con una cosa más, y ya terminamos, es parte de la conclusión. Iglesia, hermanos, y especialmente jóvenes, recuerden siempre de este mensaje como una advertencia para llevarles por los próximos 50 años. La pregunta es esto: ¿cómo predicará la palabra de la cruz en nuestra iglesia? ¿Cómo se predicará la palabra de la cruz en nuestra iglesia? No permitan ni que el año que viene, ni el año 2070, que si el Señor no vuelve, algunos de ustedes van a estar.
No permite que nadie tome el púlpito de nuestra iglesia para suavizar el mensaje de la cruz, para quitar del mensaje de la cruz el pecado y decir no que somos pecadores, sino que a veces metemos la pata, hacemos todas las cosas. No permite a nadie suavizar el mensaje. Dios no necesita que su mensaje sea suavizado. El mensaje es el mensaje de sabiduría de Dios y es de poder. No permiten que lo suavicen por sacar la palabra pecado o no mencionar más el infierno, no hablar más de arrepentimiento, no hablar más del juicio de Dios. O decir, podés ir al cielo por aceptar a Jesús en tu corazón, que no significa nada. No permite que cambien el mensaje de la cruz, sino que el mensaje de la cruz sea, el hombre es pecador, el hombre no puede llegar por su cuenta, el hombre necesita de un Salvador. Cristo vino y murió por nuestros pecados. Pagó la cuenta y cuando vamos a Él por fe, en Él, más nada, Él nos salvará. No permiten que nadie suaviza eso, ni hoy, ni en el año 2070. No permiten que nadie agregue nada. No permiten que nadie diga, bueno, el Evangelio incluye también salud y riquezas y bienestar. Venga el Señor y Él te va a dar, Él te va a sanar, Él te va a dar riquezas, Él te va a dar, como era parte del Evangelio, una promesa de Dios no es. El Señor prometió darnos lo necesario cuando somos sus hijos, pero no dejes que nadie predique un Evangelio que no es, haciendo a la gente a venir por lo que van a recibir. Un Evangelio glorioso, gloria para mí. No dejen que agreguen nada. El Evangelio no es el momento para esas cosas. El Evangelio es el momento que yo me humillo, reconozco mi pecado y confío en Cristo como mi Salvador. Y vengo sin nada, sabiendo que así, poniendo mi fe en Él, Él me salva. No dejen que nadie haga vana la cruz, viniendo a la iglesia con filosofías humanas, con palabras de sabiduría humana, como vimos en versículo 17. Confiamos como iglesia para siempre hasta que el Señor venga en el poder del Evangelio. Poder, vemos poder, versículo 18, poder. Para los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. Allí está el poder, versículo 21. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La salvación viene por eso. Versículo 24, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder. No busques poder en la iglesia por manipulaciones humanas. No busques poder por la elocuencia del predicador. No busques poder porque pedís que alguien haga milagros. El poder es el poder de la palabra de la cruz. Deja que eso sea el poder de nuestra iglesia. Siempre. No agreguen cosas. Hermanos, he visto en mi vida muchas veces, y muchas veces fui sorprendido. Personas que saben mejor, que dejaron de confiar en el poder del mensaje de la cruz. Y comenzaron a dar una mano a Dios. Con su programación, con su sabiduría humana, con agregar cosas, con el show que inventaron, con sus estudios de qué está pensando la gente, haciendo encuestas de ver cómo satisfacer lo que la gente quiere. No hagamos eso. Que lo que domina a nuestra iglesia, lo que dé poder a nuestra iglesia sea simplemente la palabra de la cruz. Hermanos, que vigilamos eso. Jóvenes, la próxima generación, que vigilan eso y que lo enseñen también a tus nietos algún día. Vamos a orar. Señor, te damos gracias que la salvación no viene por la sabiduría humana, porque entonces nosotros no estaríamos clasificados. Pero te damos gracias, Señor, que en tu sabiduría hiciste que el mensaje de la cruz sea sencilla. No es difícil ni de predicar, ni de entender. Sin embargo, es difícil para el ser humano creer, porque no quiere humillarse delante de ti. Pido, Señor, que si hay alguien presente en este momento que está confiando en la sabiduría del mundo, que
en este mismo momento ponga aparte eso, que lo rechaza, dándose cuenta que no puede conocerte por medio de la sabiduría humana, entendiendo que no puede tener vida eterna, sino que va a perecer. Y que en este mismo día pido, Señor, que lo llevaras a la cruz. Y que vaya humildemente, reconociendo que es pecador, reconociendo que merece el juicio, yendo en plena fe sencilla en la obra de Cristo en la cruz, confiando en Cristo como su Salvador. Señor, pido por nosotros que ya somos salvos. Dos cosas, Señor. Que nosotros seamos fieles en predicar el Evangelio en el mundo en el cual vivimos, no agregando cosas, ni estando frustrados, sino sabiendo que el mensaje sencillo del Evangelio que predicamos es poder. Es el poder que operó en el Señor Jesucristo resucitando a los muertos. Entonces, ayúdanos, Señor. El mensaje es sencillo, todos sabemos predicarlo. Ayúdanos, Señor, a creer en su poder y predicarlo fielmente y estar confiado que es poder de Dios para la salvación. Ayúdanos, Señor, a no manipular, a no pensar en cómo podemos ser elocuentes, de cómo podemos depender de nosotros mismos, sino de predicar el Evangelio en forma simple y clara. Y pedimos, Señor, que lo utilices para una gran cosecha de almas que humildemente confíen en Cristo. Señor, pedimos que proteges a nuestra iglesia, que el mensaje fue dado a los corintios, a los que estaban dentro de la iglesia. Ayúdanos, Señor, a todos los hermanos, que los jóvenes que están escuchando, que tomen esto muy en serio, para que hoy, el día de mañana y pasado mañana, podemos tener una iglesia que se edifica sobre el poder de la cruz y no sobre el supuesto poder de la sabiduría humana. Sálvanos, Señor, de las manipulaciones humanas dentro de nuestra iglesia. Que nuestra confianza esté en ti, en tu poder, en tu palabra, en tu revelación y en la palabra de la cruz. Ayúdanos, Señor, a vigilar eso y tener la sabiduría de ti para discernir y ser guiado por tu sabiduría. Te damos gracias, Señor. Pedimos que nos ayudes a aplicar estas verdades a nuestras vidas y a nuestra iglesia en este día. Pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, excelente. Quiero agradecer su atención y, bueno, gracias a Dios por este texto muy, muy importante para la iglesia de hoy. Así que les agradezco, espero verlos en unos minutos en los grupos de Skype. Si no estás en los grupos, te animo que te agregues. Realmente yo voy a todos los grupos, aunque sea por un momento, porque me anima a ver a todos ustedes. Me gusta por lo menos saludarles. Y después, por supuesto, tengo los grupos donde yo soy el anfitrión. Pero si no estás en un grupo, venga, sería lindo, queremos verte. Me gustaría preguntarte cómo andás y te hará bien también ver a algunos de los hermanos. Así que si estás interesado, mandame tu dirección de Skype. Y si tenés que anotarte en Skype, hágalo, no es difícil. Y vamos a incluirte en esas reuniones, va a ser de bendición para tu vida. Y bueno, para todos, hermanos, que sigamos fieles. Estamos un día más cerca a reunirnos en la iglesia. Cada día estamos más cerca. Eso no significa que va a ser pronto, pero solo Dios sabe. Y con eso podemos descansar. Que Dios sabe va a ser el día que Él quiere. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor nos utilice para su gloria en esta semana. Vamos a ponernos de pie para cantar el último himno en esta noche. Tentado no cedas. Creo que ya se puede ver. Vamos. Vamos. Tentado no cedas, ceder es pecar. Mejor es con Cristo luchar y triunfar. Vamos. Valor pues cristiano.
brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Una más, vamos. Evita el pecado, procura agradar a Dios, a quien debes siempre ensalzar. No manches tus labios, gobierna tu voz, tu corazón guarda de ofensas a Dios. Vamos, en Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Muy bien, pueden tomar sus asientos.